Adelante. Buenas tardes a todos. Comenzamos en este momento, que son las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, con el 7º foro de pensamiento eclesiástico que organiza la revista Súbete al Arca. Hoy queremos tratar un tema de profundidad teológica y nuestros invitados, como el tema especial, son especiales, son probados ministros del Señor, que sabemos que van a ayudarnos mucho en caminar en estos minutos por este tema que resulta bastante interesante. ¿Habrá una nueva percepción de Dios después de la pandemia? Ciertamente Dios es eterno, es por los siglos de los siglos. Dios es ayer, hoy y por siempre. Sin embargo, creo que los seres humanos lo percibimos de una manera circunstancial, digamos así. No voy a hablar mucho porque yo no quiero enredarme en mis propias palabras. Quiero dejar el tiempo para que aprovechemos lo más que podamos con las exposiciones de nuestros dos invitados, el reverendo Aníbal Espaillá y el reverendo Jorge Luis Roa Jr. Ellos son bastante conocidos en el área, no solo en el área triestatal, internacionalmente son conocidos. Miren, el reverendo Aníbal Espaillá es el pastor de la iglesia Mar de Galilea en la ciudad de Nueva York, está en Manhattan. Es presbítero precisamente de Manhattan, del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Yo he seguido un poquito la trayectoria de él. Él es muy entusiasta cuando tiene sus reuniones. Son unas reuniones muy bien atendidas, asistidas, y he visto cómo tienen una planificación extraordinaria para hacer crecer una iglesia hispana en Manhattan, que es todo un reto, ¿verdad? Y el reverendo Espaillá es graduado en Liberty University. Él tiene una maestría precisamente en estudios teológicos, lo que nos garantiza que sus argumentaciones en este foro van a ser muy, muy edificantes, ¿no? Él también capacita y entrena en liderazgo, en administración y en educación, en formación cristiana. Él es padre de Jesse, Melanie y Judy Ann, y su esposa Judy, a quien saludamos. Quiero decirles que Judy es una dulce dama y aparte de eso, tremendamente inteligente también. No sé cuántos libros tiene ahora, pero al menos yo sé que tiene un libro próximo a circular. ¿Verdad que sí? Así es que se está madurando. Pero el libro, y escribe ella con una pasión extraordinaria. Ese es un ícono bastante interesante dentro de las Asambleas de Dios, en ese gran ejército de damas que tienen las Asambleas de Dios. Y pues el reverendo Jorge Luis Roa Jr. El reverendo Roa es primeramente el esposo de la doctora Lucy Roa, que nos dio la semana pasada lustre en el panel, en el foro que tuvimos. Han habido unos comentarios extraordinarios, y nuevamente tengo que aprovechar para darle gracias infinitas por eso. Gracias también al reverendo Nicanor González, que estuvo con ella en el foro pasado. Trataron temas psicológicos profundos igualmente, tan profundos como el que vamos a hacer ahora, pero ellos satisficieron todas las expectativas de un promedio de 1,600 seguidores que espero estamos teniendo ya en cada semana y en cada uno de estos foros. Vamos a llegar a mucho más, porque como me permití señalar en algún momento, estos foros tienen el carácter editorial de la revista, porque son foros de la revista Súbete al Arca.
A propósito de revista, el doctor Jorge Luis Roa es uno de los miembros del Grupo Editorial Cristiano. En el primer foro yo me permití explicar, hacer una amplia exposición de cómo es que logramos formar el Grupo Editorial Cristiano, que dio una base, una sustentación a la revista para que la revista pueda tener acceso a todas las iglesias del área triestatal hispana siempre. Y pues Jorge, muchísimas gracias de todo corazón. Cuando él estuvo de director de misiones de la Asamblea de Iglesias Cristianas, estuvo en la reunión a la que el reverendo Domingo Rodríguez Díaz, para entonces el presbítero, el obispo, tuvo la bondad de sentarme en la mesa con todos ustedes, explicar cuál era el proyecto, y el reverendo Jorge Luis Roa alzó la mano y dijo, yo me anoto a eso. Y como departamento de misiones. Así es que la Asamblea de Iglesias Cristianas, como las Asambleas de Dios a través del reverendo Rafael Reyes, se abrieron tremendamente a este proyecto del Grupo Editorial Cristiano, y el que tengamos la revista impresa número 77, en la que nos paramos e hicimos un paréntesis en este momento por la pandemia, tiene que ver con este Grupo Editorial Cristiano, que le ha dado un espaldarazo, le ha respondido muy bien y han sido los pilares que han sustentado esta revista. Por cierto, que ellos son los culpables de que yo tenga que portarme responsable en este trabajo. Es caso contrario, imagínense, ay, Dios mío, sería terrible el derrumbe que tengamos en el momento que no pongamos cuidado y esfuerzo en este proyecto, que sabemos que para la edición 78 impresa, por ejemplo, sabemos que no me van a abandonar, que me van a apoyar y que surgirá, floreceremos como las palmeras nuevamente en la edición 78, ya cuando regresemos a, como dicen, la nueva modalidad o normalidad, la nueva normalidad después de la pandemia. El doctor Jorge Roa, el doctor Jorge Roa además es un hombre misionero por excelencia. Nos hablaban el doctor Nicanor González, decía que le gustaban mucho los poemas que él dice, ¿no? Y entonces sabemos también por ahí que hay una habilidad especial para la recitación, para la declamación. Pero él también es parte le gusta mucho las misiones. Estaba viendo que él hizo su primera misión a República Dominicana y después viajes a México, Panamá, Costa Rica, España, África, India, Italia, Colombia y otros. Pero tiene algo importante, él se metió en la boca del lobo. ¿Y saben por qué se metió en la boca del lobo? Porque él llevó a un grupo de jóvenes a evangelizar en Roma y en Vicenza, en Italia. Eso sí que es meterse en la boca del lobo. Mis respetos para ir a evangelizar allí donde está el pleno Vaticano. ¡Wow! Bien, entonces, estos son los valores que tenemos acá. Les agradezco infinitamente de todo corazón y les propongo que desarrollemos el foro con 10 minutos cada uno. Comencemos con el doctor Jorge Roa, reverendo Espaillá. ¿Qué le parece? 10 minutos en una exposición con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo el ser humano ha percibido a Dios a través de las edades? Y después pasaremos al segundo punto, que ya será un poquito más actual, y seguiremos. Por favor, iniciemos, y yo ahora sí me siento cómoda para escucharles y sé que voy a aprender muchísimo, como la audiencia lo va a hacer. Adelante. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por tenerme en cuenta, hermana Sadie, e invitarme para ser parte de este tan importante foro de información y de conversación. Saludos a tu persona. Eres muy especial en el reino de Dios. Quería decir eso de comienzo, en referencia a lo que es el área triestatal aquí en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y me imagino que también en muchos otros lugares. Y tus ejecutorias periodísticas, que eso se ve a legua, son invaluables en el nombre del Señor Jesús para la iglesia del Señor que está en esta época y en este tiempo y en esta área. Y donde quiera que la revista pueda llegar,
de una forma o de otra, sea digital o sea empresa. Así que te felicito. También deseo dar un saludo muy caluroso y sé que estoy utilizando parte de los 10 minutos porque no voy a hablar por 10. No se te También, toman en cuenta. no, no, tranquilo. Pero quiero saludar también un saludo muy respetuoso al señor presbítero de Asambleas de Dios en Manhattan y compañero en el ministerio en el área del Bajo Manhattan en la ciudad de Nueva York, al reverendo amén Aníbal Espaillat. Gracias que nos permite poder estar juntos en esta forma y sé que las aportaciones que él va a dar van a ser increíblemente poderosas. Yo soy el que va a estar al lado de él. Yo soy el ayudante. Amén. Gloria sea al Señor. Pero para tratar el tema que acabas de abordar con la primera pregunta, y quiero saludar a todos los que están en sintonía, gracias, y a los que van a vernos luego, a los miembros de la Iglesia Cristiana Misionera y en fin, a todos los que están conectados y se van a conectar. Para tratar de abrazar la complejidad de la interrogante que se nos presenta, porque vamos a hablar de un tema que es increíblemente importantísimo. Yo mantendré mi respuesta directamente a esta primera interrogante a lo que significa la palabra percepción. Yo voy a tratar de descifrar de alguna forma, como Dios me ayude y en lo que he podido conseguir, qué es eso de percepción, porque percepción es algo que es subjetivo. Entonces vamos a tratar de dar información. Quiero aclarar primero, porque yo estuve en un programa radial hace algún tiempo atrás y me presentaron, queremos presentar al doctor Jorge Roa, y cuando me dieron la parte finalmente, yo dije, yo quiero decir que yo no soy doctor, yo solamente soy camillero. Amén. Entonces, el hermano que estaba en el programa radial, que tenía, era el que estaba dirigiendo el programa, dijo, ¿ves qué humilde es el doctor Roa? Y en realidad yo no soy doctor, aquí la doctora es mi esposa. Entonces yo soy su asistente. Amén. Gloria sea al Señor. Pero gloria a Dios, soy pastor. Eso sí lo tengo en honra. Entonces, a la vez quiero añadir a lo que voy a mencionar de lo que es percepción, de acuerdo a mi criterio, algunas opiniones personales y otras publicadas de otros autores que voy a tratar de compartir. Yo voy a poner mi reloj por aquí porque creo que me quedan como algunos 7 minutos para ver si los puedo aprovechar y compartir con ustedes lo que es necesario compartir. Primero que nada, conseguí que la definición de percepción es la siguiente en el foro que mucha gente conoce en el internet como Wikipedia, ¿no? Wikipedia dice que la percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. O sea, que yo entiendo por eso, que es la interpretación de lo que se siente o de lo que he vivido. Entonces, ahí se hace lo que es una imagen, lo que es una percepción. Entonces, también describe un conjunto de procesos mentales que tienen que ver con lo que nosotros hemos experimentado hasta ese momento en la vida para crear lo que nosotros creemos en alguna situación. Encontré otra definición y esta otra definición dice que define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de aprender o de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben. O sea, se trata de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. Entonces, que yo pude conseguir en cuanto a esto de la percepción, porque hay dos cosas que se parecen, pero no son igual. Entonces voy a hablar un momentito de la diferencia que yo encontré o puedo ver que existe entre lo que es percepción y lo que es sensación. Porque yo puedo tener una sensación de algo que me puede crear una percepción de ese algo. Entonces hay una diferencia entre uno y el otro. La sensación es aquello que yo experimento en mi vida. Es una experiencia vivida a partir de un estímulo en respuesta a una experiencia sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo percibo por mis sentidos las cosas que pasan en mi vida y yo hago una experiencia que yo archivo aquí para que de esto que yo archivé, de esa experiencia que yo tuve,
Yo tengo lo que es una sensación del evento. Sin embargo, hay una diferencia en lo que es percepción. Entonces, percepción encontré que es la interpretación de una sensación. Entonces, la sensación es lo que yo viví, lo que yo experimenté. Alguien fue abusado cuando fue un niño. Esa experiencia se quedó con esa persona. Alguien experimentó el abandono de un ser querido. Eso se queda con esa persona. Pero la percepción es cómo yo interpreto lo que yo acabo de sentir en mi vida que pasó. Entonces, yo creo una forma de pensar. La Biblia creo que lo menciona como argumentos. Acá en la cabeza o en el corazón, porque esto y esto trabajan juntos, ¿no? La Biblia dice que tal como piensa el hombre, así es, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa diferencia es donde nos lleva a nosotros a estar en lo que yo viví y en lo que eso me enseñó. Y lo que me enseñó, esa es mi percepción de la situación. Entonces, entramos a lo que yo llamo el juego de la mente y de las experiencias. Y voy a tratar de hacer esto en cuestión de 3 minutos para tratar de concluir 4 minutos lo máximo. Escucha, entonces, cuando nosotros captamos algo con los sentidos, no llegan a nuestra conciencia sensaciones puras, no, sino que llegan percepciones creadas por nuestra experiencia. Lo que yo siento está afectado por lo que yo viví. Entonces, la percepción de lo que yo siento, de lo que yo percibo de ser algo, tiene que ver y está amarrado profundamente a todo lo que yo pasé en la vida. Por eso es importante cuidar las sensaciones que nosotros permitimos para que cuando sean almacenadas aquí como positivas y no negativas. Y debemos evitar las malas sensaciones que se queden aquí arriba para que no perturben nuestra percepción. El apóstol Pablo habló acerca de esto. Lo que pasa es que él no dijo que era una percepción. Él no lo podía llamar de esa forma. Pero cuando Pablo habla a los filipenses en el capítulo 4, versículos 8 y 9, él dice lo siguiente, escucha, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, y oiga la próxima frase, y oísteis y visteis de mí, esto haced. O sea, él está diciendo, ustedes han experimentado unas cosas conmigo. Ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon, ustedes lo palparon, ustedes lo vivieron conmigo. Ahora yo quiero que ustedes formen lo correcto, poniendo las cosas correctas y buenas en su mente y en su corazón. Entonces, en un idioma computarizado, debiéramos de decir que lo que tú entras en el disco duro es lo que tú vas a sacar del disco duro, ¿cierto? Tú pones información en la computadora y cuando vas a sacar información, no vas a sacar información que no pusiste, vas a tener lo que pusiste. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros permitimos que entre acá a nuestros recuerdos, a nuestra percepción, a nuestras sensaciones o sentimientos que nosotros permitimos que entren a nuestra mente. Entonces, una mala imagen de lo que es la divinidad puede perdurar toda la vida. Si yo tuve una experiencia mala y Dios no me salvó, y Dios no me libró, abusaron de mí, y Dios no estuvo allí, ¿dónde estaba Dios? Que no estaba allí. Y yo puedo comenzar a tener una percepción por lo que yo viví, por lo que yo sentí, de que Dios no se preocupa de mí. Y ya yo tengo una percepción de quién es Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado que no asignemos ciertos valores a nuestras experiencias negativas porque nos van a creer percepciones negativas. Creo, ¿no? Entonces, mira, esto es lo que dice Juan, cuando ya era un poquito más anciano. Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. Voy a saltar el versículo 2, no porque no me guste, sino porque es un paréntesis que hace Juan y no viene al caso. Pero el 1 y el 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto,
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué está hablando Juan? Juan que está diciendo, nosotros tenemos una percepción por todo lo que nosotros pasamos, lo que logramos vivir con el Señor, lo que logramos experimentar con Él. Eso se quedó con nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Eso es lo que nosotros ahora presentamos y proyectamos. Y para mí, eso es lo que es percepción. Y la percepción es muy diferente para cada persona, porque cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus propias experiencias y cada experiencia nos presenta la posibilidad de crear una percepción. Hay percepciones que son correctas y hay percepciones que no lo son. Hay percepciones que son válidas y hay otras que no lo son. Y yo creo que en este foro vamos a poder descifrar algunas de esas cosas y sé que el compañero Espaillat va a hablar muchísimo acerca de esto también. Pues pasemos directamente. Está el micrófono apagado, creo, reverendo Espaillat. El suyo. Su micrófono, por favor. Ahora bien, sí. Ya le pido de favor que continúe. Ustedes van a complementar. Qué interesante esto. Yo pienso que, bueno, no sé si se van abriendo más interrogantes, pero siga, por favor. Bueno, antes que nada le envío saludos también a todos, a mi hermano Pastor Rojas, a su hijo que está también, Marcelo, que nos está acompañando detrás de la cortina, como decimos, y por supuesto a su persona. Y gracias a los hermanos que nos están mirando, los amigos, ¿verdad?, que están escuchando. Y gracias porque me puso un pedestal, Pastor Rojas. ¿Qué es eso? Me puso demasiado alto. Pero realmente que este es un tema bastante actual, por el hecho de que los tiempos y, bueno, la pregunta era o es cómo el ser humano ha percibido a Dios a través de las edades. Y realmente que este es un tema bastante actual, por el hecho de que mientras los tiempos van cambiando, y voy a utilizar la palabra percepción, Pastor Roa, con su permiso, mientras los tiempos van cambiando, la gente a través de esas experiencias empiezan a tener diferentes tipos de percepciones acerca de quién es Dios, especialmente las generaciones. El Dios de los mileniales, por ejemplo, no es el Dios de nosotros cuando nosotros estábamos creciendo. Tienen una diferente percepción. Por supuesto, Dios nunca cambia, Dios es el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos, dice la palabra de Dios. Pero lo que me gusta de la palabra es que en Génesis comienza la narración bíblica diciéndonos que todos hemos sido creados con la imagen y la semejanza de Dios. Quiere decir que a pesar de que tengamos diferentes percepciones y diferentes ideas, diferentes criterios de quién es Dios, pero tenemos esa semilla, tenemos esa imagen, tenemos esas características que nos hacen a nosotros mirar hacia arriba y buscar de Dios, ¿verdad? Y creo que fue algo intencional que Dios puso en el corazón de los hombres, en el corazón de toda la humanidad, porque yo pienso que Él sabía que a través de las edades la percepción de Dios iba a cambiar. La gente iba a tener diferentes conceptos, iban a ser imágenes, iban a apartarse de Dios. Y algo que yo he notado en este tiempo particular es que la gente se está apartando más de Dios. La gente no está buscando a Dios como quizás cuando nosotros estábamos creciendo, quizás cuando nosotros estábamos o fuimos introducidos al Evangelio, que yo diría en mi experiencia en los años 80, donde no había internet, donde no habían estas cosas, para nosotros la iglesia y Dios era el todo. O sea, ese era el centro nuestro de actividades, de confraternizar, to have fun, ¿verdad? De disfrutar de la vida y todo. Era la iglesia, lo que la iglesia no podía proveer. Yo recuerdo que una vez en las limitaciones que teníamos en cuanto a las actividades juveniles, alguien me preguntó, ¿y qué ustedes hacen para disfrutar? Y yo no sabiendo qué contestar, yo le dije, well, we go fishing. Yo nunca he ido de pesca en mi vida. Nunca salí de pesca, pero yo pensaba que eso era lo que los cristianos hacían en ese entonces, ¿verdad? Mira qué cosa. Luego, a través de los años, uno descubre que podemos disfrutar claro, de lo que este mundo provee sanamente. Entonces, he descubierto que a través de los tiempos y las edades, por ejemplo, en la
reforma de los años 1700, 1800 por allá, cuando vino el tiempo ese de iluminación, lo que le llaman the Enlightenment Years, el tiempo de iluminación, la gente se empezó a apartar de Dios, buscando razonamiento humano, buscando la psicología, buscando respuestas a sus necesidades en otros ambientes, y se apartaron de Dios, ¿verdad? Eso afectó la iglesia, afectó obviamente el movimiento hacia el cristianismo en ese entonces. Pero yo creo que Dios es tan lindo y tan sabio que aún a través de todos esos tiempos se han creado avivamientos, se han creado reformas donde Dios siempre hace que el corazón del hombre regrese a Él, ¿verdad? Obviamente la crisis que estamos pasando hoy día es una oportunidad, diríamos, y quizá me esté adelantando a la respuesta o a las preguntas que están adelante, pero estas crisis, por ejemplo, es también parte de esta etapa para hacernos a nosotros reconocer y ver quién es Dios en nuestras vidas, tanto al cristiano como al que no conoce a Dios. Yo estoy seguro que ahora mismo hay personas que no conocen a Dios, que quizás nunca han pisado la puerta de una iglesia y están pensando acerca de un creador, acerca de el Padre que está en los cielos o el Dios que predican los cristianos, ¿verdad? O sea que las percepciones están cambiando y a través de las edades van a seguir cambiando. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Pude anotar este texto aquí. En Romanos 3:10, Pablo dice esto: como está escrito, no hay justo ni aún uno, él dice. No hay quien entienda. Y suena un poco negativo, pero síganme con el pensamiento. Él dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando yo leí eso, yo dije, oye, pero el hermano Pablo estaba un poco negativo con esto. Pero es una realidad. Es una realidad que el corazón del hombre a través de los tiempos y las edades, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, lo puedo decir confiadamente, lentamente se irá apartando de Dios. Lentamente dejará de buscar a Dios, se entretenerá en asuntos seculares, en asuntos personales, porque la percepción van a seguir cambiando. Es el Espíritu Santo, es Dios que nos está constantemente ayudando todos los días a que nos mantengamos apegados a Él. No hay coincidencia que esta pandemia ha venido en este tiempo y creo que hemos descubierto que la iglesia no son los edificios, que no son las paredes, sino son las sillas. Y sin duda todos podemos decir que ha sido el Espíritu Santo que nos ha mantenido centrados con la percepción de que Dios todavía está con su pueblo, ¿verdad? Que las puertas del infierno no han prevalecido en contra de la iglesia y nuestra percepción, Pastor Roa, perdone que sigo usando esa palabra, nuestra percepción se mantiene firme en que Dios es el Dios de ayer, de hoy y seguirá siendo el Dios de todos los siglos. Entonces, es algo interesante para nosotros, para la iglesia, poder reconocer y entender de que Dios todavía está en su trono, de que Dios todavía es real, no importando las edades, los tiempos, las circunstancias, las pandemias y todo lo que pueda venir, ¿verdad? Para nosotros mantenernos firmes en lo que hemos profesado. Yo estaba mirando algunas encuestas y hermana, usted me dice rápido si me paso, hermana Sadie. No, por favor, siga, sigue, está bien. En Barna, esta encuesta es interesante porque quizá apoye un poquito más lo que estamos hablando, en el sentido de que han hecho encuestas, muchos conocen el Barna Research, que es uno de los organizaciones que hacen encuestas cristianas, ¿verdad? Y muchos la utilizamos. Ellos dicen que de 4.700 adultos en los Estados Unidos, solamente un tercio de ellos, o una tercera parte de ellos, creen en el Dios de la Biblia, y otros creen en un poder superior, como quiera que lo puedan llamar, Creator, God, the Father, o el creador del universo. Pero lo que está indicando las estadísticas es que la gente lentamente se está apartando de Dios. Y creo que lo puedo decir de una forma para traer ánimo, no de un punto de vista negativo, porque eso quiere decir que el trabajo nuestro como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Creedores en la palabra de Dios, debemos de reforzar nuestro ánimo en cuanto a compartir el evangelio, en cuanto a compartir las buenas nuevas con aquellas personas que específicamente no conocen a Dios. Es alarmante, ¿verdad? Pero creo que para traer buenas noticias a esto, porque a veces eso suena un poco negativo, la gente
Dios, ¿cómo lo puedo poner? Dios conoce los tiempos y Dios conoce las edades. Y más que nosotros y los que estudian estas cosas, los sociólogos y las personas, Dios conoce el corazón del hombre. Y yo creo que Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia y en su gracia, seguirá tocando y seguirá buscando el favor y el corazón del hombre para que se acerque a Él. Utilizará la iglesia, utilizará todos los medios posibles. Me gusta que aún el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos nos habla acerca de que Dios se le ha revelado a la gente a través del universo, a través de la naturaleza, a través de todos los medios. Muchos lo han ignorado y muchos han caído en sus propias concupiscencias, como dice Pablo. Pero yo pienso que dentro de ese grupo donde esa revelación está siendo puesta, y especialmente en este tiempo, ¿verdad? Van a acudir a una iglesia, van a acudir a un cristiano, van a acercarse a lo que es de Dios. Y yo creo, hermanos, que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Y de nuevo me estoy adelantando porque esto es emocionante a las preguntas por ahí que vienen más luego, porque estamos en tiempos con muchas expectativas positivas, yo pienso, para el avance del evangelio y de la palabra de Dios, y que podamos ver una cosecha grande y magnífica de hombres y de mujeres que posiblemente nunca llegaron a una iglesia, y que quizás personas que uno piense que nunca llegarán a una iglesia son aquellos que Dios, ¿verdad?, en estos tiempos va a estar alcanzando a través de su Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias. Sin embargo, gracias por esas cifras, gracias por esa exposición, pero la gran realidad es que estamos pasando por un momento terriblemente difícil, es decir, un poco como que muchos dicen que el Señor está indignado con los seres humanos. Otros dicen que está molesto, otros dicen que, bueno, el Señor en un momento hasta se arrepintió de haberle hecho al hombre porque el corazón del hombre está tendiendo siempre a lo malo, ¿verdad? Ahora, y siempre se está fijando más que en todo ese Dios misericordioso, podría pensarse en un Dios castigador. Quizás, no sé, yo digo esto para pasar a la segunda pregunta, en la que a lo mejor podemos usar 3 minutos nada más para no quedarnos en esta cosa tan triste de la pandemia. Pero ahora sí veamos si usamos 3 minutos cada uno con la segunda pregunta, que dice: durante este confinamiento, que ya de suyo es una mala palabra, ¿podría cambiar la percepción que las personas tenían de Dios hasta antes de la pandemia? Reverendo Roa. Claro. Por favor. Gracias. Y quiero hacer eco a las palabras del reverendo Espaillat. Estoy totalmente de acuerdo y no tengas ninguna dificultad en usar la palabra percepción porque no tengo derecho a ella. No hay problema en eso. Estoy de acuerdo en lo que él acaba de decir, pero también quisiera añadir para contestar y aprovechar los 3 minutos que a veces la gente... la percepción de la gente cambia porque ven a la iglesia, no necesariamente a Dios, como irrelevante. Y algunas estadísticas demuestran que lo que ellos no creen es en la religión, pero que algo, y hago eco a las palabras del pastor Espaillat, cuando hablan de un ser supremo, de una mente infinita, y utilizan cualquier nombre que puedan utilizar para Dios, pero en realidad no tienen mucha dificultad con Dios, es con todo lo demás que está relacionado a Dios. Y le atribuyen las guerras a las religiones y le atribuyen guerras a Dios. Y entonces la percepción de la gente obviamente cambia con lo que es respecto a Dios. En términos de la pregunta, no solamente es el confinamiento ahora, porque si fuera el confinamiento nada más, pudiéramos hablar directamente del confinamiento. Pero ahora son las injusticias de nuestros sistemas presentes y también las protestas destructivas que nosotros estamos observando a nivel no solamente nacional, a nivel internacional. Y estamos viendo en Australia, en Francia, en Inglaterra, en
en África, hermano, en tantos lugares que hay protestas, que se han convertido en el pan de cada día. Entonces ahora, hoy en día, lo que es la percepción de la gente cambia no solamente por el encierramiento, el encuevamiento, que yo le llamo, estamos encuevados, amén, sino que cambia también por lo que estamos viendo, que es injusticia. Y se le olvida a la gente que el más justo que existe en todo el universo es Dios. Y a Dios puede que se le escape a alguien a la ley de la tierra, pero a Dios no se le escapa a nadie. Entonces, hay un listado en la Biblia de personas, ciudades, pueblos que tuvieron que sufrir la ira de Dios porque la injusticia, Dios la castiga. Entonces, por eso digo que la percepción de la gente puede ser cómo es que Dios permite que una persona le hagan esto, o cómo es que entonces la gente hace una imagen de Dios. Y yo entiendo que en medio de todo esto, la mayoría de los que pensaban que el responsable de todo es Dios, esa gente se van a trincherar en su esquina y van a seguir diciendo que Dios es el responsable. El otro lado piensa que son los de fe, se atrincheran en la postura bíblica y eclesiástica de que Dios es maravilloso, glorioso, bueno, amoroso. Pero entonces hay otros que están en el medio. Y esos que están en el medio son los que yo espero en el nombre del Señor Jesús, que van a correr como nunca antes a buscar la ayuda de Dios, la paz de Dios, la bonanza de Dios, que solo se puede tener en una vida de fe plena en el Señor, basada en las promesas de Dios de justicia, basada en las promesas de Dios de corrección y de esperanza. Entonces, yo espero que la gente que tiene una percepción negativa por lo que vivieron, por lo que han pasado, puedan comenzar a cambiar. Y cuando llegue la próxima pregunta, yo voy a injertar la experiencia de mi sobrina en el nombre del Señor para que usted pueda ver cómo lo que dice el doctor Espaillat, el pastor, amén, es una realidad de que va a haber gente corriendo hacia Dios. Yeah. Amén. Sigamos. Entonces, vamos a dejar pendiente el dato de la sobrina. El reverendo Espaillat. Sí, usted sus sabe 3 que minutos. Lo que yo he aprendido, por ejemplo, en cuanto a los sufrimientos, es que todos vamos a sufrir. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de los cielos. Eso es sin duda. Ni el cristiano, ni el más devoto, ¿verdad? Ni el que más tenga una fe increíble se va a escapar de sufrir. Ahora, Dios usa los sufrimientos y usa las crisis, por ejemplo, lo que estamos atravesando ahora en la pandemia, el confinamiento, como se ha dicho. Dios usa todos estos medios, específicamente el tiempo de sufrimiento, para que su pueblo se acerque a Él. Dios ni es un padre malo, ni es un Dios que castiga, ¿verdad? Esas percepciones a veces la gente la toma cuando la cosa no le va bien, cuando ven la destrucción, cuando ven esto y aquello. A alguien van a tener que echarle la culpa y, tú sabes, obviamente la gente casi siempre apunta hacia arriba, porque, tú sabes, no va a apuntar hacia uno. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que Dios está usando estos medios, Dios está usando la pandemia, Dios está usando el confinamiento y el sufrimiento que está causando también, porque han habido personas como, Sadie, como usted dijo al principio cuando estábamos hablando antes de entrar en la transmisión en Facebook, de personas que han sido afectadas por la pandemia. Creo que usted mencionó esa parte de que seres queridos que han muerto en el hospital, nadie lo ha podido ver. Esto ha causado, aún en los cristianos, un sufrimiento increíble. Sí. Yo estuve por participar en ciertas funerarias de personas que fallecieron. No lo pude hacer por las limitaciones que había. Entonces, pero no podemos decir que Dios no está ahí. Usted sabe, Dios está. No vamos a brincar y a saltar cuando vienen los sufrimientos y los problemas, porque Dios no nos ha llamado a eso. Hay que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? Pero en todos estos procesos yo pienso que en lo general, diríamos, la humanidad está mirando y está analizando y está preguntando. Muchos van a descubrir a Dios en este tiempo. Otros van a reafinar sus creencias y otros van a, ¿cómo se dice?, a reconciliarse con Dios. Hay personas que se han apartado de Dios antes de la pandemia. Estas cosas han sucedido, Dios la ha permitido, ¿verdad? No creo que, usted sabe, no me atrevo a venir a decir que Dios está castigando en ese sentido de látigo y aquello. Yo sé que Dios nos disciplina y Dios hace como Él desea hacer, pero no me atrevo a llegar a ese punto porque entonces habría que defenderlo teológicamente.
Claro que Dios está en contra del pecado y de la maldad y de la injusticia, pero pienso que en este tiempo de sufrimiento Dios está usándolo, ¿verdad? Para que su pueblo se acerque. Ese es el mensaje del Evangelio, que la gente se acerque a Dios. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, que dice la palabra, serán blancos como la nieve, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, dice el profeta, ¿verdad? Y se arrepintiere de sus pecados, ¿verdad? Entonces, el mensaje está claro. La gente, y claro, habrán personas que, usted sabe, van a ignorarle el tiempo, que su percepción va a ser fija en ellos mismos, que ellos van a ignorar a Dios a toda costa. Pero pienso que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones, porque esa es la gracia de Dios en nosotros y esa es la gracia de Dios en este mundo. La Biblia dice que mientras el pecado abunda, va a sobreabundar la gracia. Y ese es el mensaje de nosotros en este tiempo. Perdón, Saidi. No, no, perfecto. Estaba yo chequeando también que ya hay muchas inquietudes. Están citando Segunda de Corintios, están citando mucha palabra. Algunas personas, tenemos saludos para ustedes, tenemos a Emilia Rodríguez, Alberto Castillo, están haciendo, perdónenme, una cita que hizo acá en Segunda de Corintios del 1 al 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido, etcétera. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que hemos despertado. Lo importante de esto es, antes que armar un debate o una discusión, es despertar esta conciencia para que nosotros mismos sepamos en qué estamos creyendo. No, ¿verdad? Porque yo creo que lo eterno sí es que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero es el Dios que cambió la percepción del hombre después del diluvio, que cambió la percepción del hombre después de la Torre de Babel, que cambió después de que el hombre llegó a la luna, como decíamos, y después de la percepción esta de los millennials, que ya no saben qué significa un lapicero, ¿verdad? Porque hasta las funciones de los dedos han cambiado. Antes nosotros sabíamos que el dedo era el pulgar, el índice, etcétera. Ahora no. Ahora los pulgares son los que escriben, ¿verdad? Y entonces tenemos ese tipo de cuestiones. Qué bueno que estamos en esto meditando. Creo que ha sido un momento de meditación. La meditación no se hace necesariamente en callarse, sino en hablar. La oración sí dice que hay que hacerlo en silencio y a solas con el Señor, pero la meditación pues la hacemos con toda esta palabra y esta riqueza de argumentos que ustedes están trayendo. Ahora yo quisiera proponerles un cambio pequeño, ya que el reverendo Roa trajo la palabra o el término que nos centró en el debate. Reverendo Espaillá, ¿qué le parece si este último segmento lo comienza usted, para que el reverendo Roa concluya dentro de su línea de pensamiento? Y así le echamos la culpa a él de todo lo que el público esté en desacuerdo y lo diga, porque nosotros, reverendo Espaillá, nos vamos a lavar las manos. ¿Qué parece? ¿verdad? A la final, el reverendo Jorge Luis Roa es un guerrero. Y es un guerrero porque él ha luchado 2 veces contra el cáncer, ha luchado contra el cáncer 5 veces contra el cáncer, ha luchado con el cáncer de su hijo, pero ha sido un hombre extraordinario. Quiero hacer un paréntesis. Un hombre sufrido. Sí, pero en el sufrimiento es donde ha encontrado a Dios, porque yo sé algo, que las joyas solamente se forjan pasando por el fuego. Ahí está. No hay joya si es que no hay fuego. Así es que antes, no hay joya. ¿Puedo interrumpir un segundito antes de que vaya a la próxima pregunta y claro. el reverendo vaya a responder? Y cuando él menciona de que Dios va a utilizar esto, déjeme decirle, la mayoría de los creyentes con quienes yo he hablado han llegado a conocer a Dios en medio de un problema difícil. Porque ahí es donde corremos a Dios, ahí es donde se nos cae aquello que nosotros hemos edificado y tenemos que creer entonces en lo que no podemos ver. Sí, a la final uno tiene que buscar de dónde agarrarse, ¿no? Pero qué bueno que nosotros sabemos de un Dios real. Si tuviéramos cada uno de nosotros ponernos a hablar de los testimonios de cómo hemos conocido a Dios,
y de cómo decidimos quedarnos donde hemos creído. Porque lo importante es también quedarse donde uno ha creído, porque ese es el reto, ¿no? Al menos a mí me gusta mucho y yo siempre me acogí para mí y aprovecho que mi hijo está al otro lado. Yo siempre digo que es un árbol plantado junto a corrientes de agua cristalina que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Un buen cristiano es eso, bien plantado en buen terreno, dando buenos frutos. Y qué mejor tener un árbol que esta da sombra, da alimento, da todo. Y así somos los cristianos. Yo declaro, porque ustedes están en el liderazgo porque han dado un testimonio extraordinario y porque han pagado el precio. Han pagado el precio. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Mil disculpas. Ustedes tienen la culpa de que yo me emocione y que me salga del guión, ¿no? Pero es más bonito estar del lado de las preguntas que del lado de las respuestas. Y pasamos entonces al tercer segmento. Y la pregunta que les propongo tiene para ustedes, tenemos, excelente, miren, 10 minutos para cada uno, para que tengan una conclusión buena. Concluyan en todo lo que ustedes quieran, sean optimistas, sueñen, porque después de esto a lo mejor vendremos en un segundo foro a preguntarnos si nuestro optimismo después de la pandemia se cumplió o no. Vamos a tener que hacer una segunda vuelta de estos foros para darnos razón o para rectificar. Porque de valientes es rectificar, pues a estas alturas y de lo que ustedes en el fondo han dicho, las emociones de una iglesia que va a crecer demasiado. Ustedes son el primer foro y los primeros participantes que en realidad no plantean esas expectativas tremendas de que, oh, la iglesia se va a abarrotar. No, no, es decir, me gusta la posición que ustedes han tomado. La otra también. Pasemos a la tercera. Y la tercera dice, ¿cómo podría ser la percepción que la humanidad tendrá de Dios al salir de la pandemia? Y dado que supuestamente estamos pasando el periodo o la raya hacia un periodo de los últimos tiempos, les pedí, entre paréntesis, ¿estamos realmente en los últimos tiempos? Les dejo, por favor, reverendo Espaillat. Yo pienso, gracias, mi hermana Cedi, yo pienso que estamos, sí, en los últimos tiempos y hemos estado en los últimos tiempos ya hace muchos años, mucho antes de yo nacer, de mi amigo Pastor Rojas nacer, todos, yo creo que hemos estado en esos últimos tiempos, esos últimos días, como la palabra de Dios dice, inclusive en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, ¿verdad? Nos habla el apóstol Pablo y otros hacen indicaciones de los últimos tiempos, the last days. Esos últimos tiempos donde habla en Mateo 24 acerca de los rumores de guerra, donde Jesús nos trae a colación, le trajo primero a ellos, ¿verdad? La realidad de lo que pasaría en esos últimos días. Y nosotros lo estamos viviendo hoy día. Rumores de guerra, falsos profetas, terremotos por aquí, pestes por allá, hambres y cuantas cosas. O sea que no ignoramos las señales. Por eso en estos tiempos se han levantado personas, falsos profetas, obviamente, que han dicho que son Jesús, o que ya Cristo vino y han levantado iglesia y cuantas cosas. Ya estamos en estos últimos días, sin duda. Por eso el cristiano piensa, y esa es nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra esperanza de que Cristo puede venir en cualquier momento y hay que estar preparado. Ahora, cuando la pregunta nos habla acerca de la humanidad, porque es una pregunta bien cargada, para el cristiano tenemos la seguridad de que Cristo viene a recoger su iglesia. Cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando de personas que conocen a Dios y otros que no conocen a Dios. Entonces, este tiempo está bien cargado. Estamos saliendo de una crisis de pandemia, de salud, entramos a una crisis económica y ahora estamos pasando a una crisis de justicia social. Y no sabemos si vendrá otra después de esta. Entonces, estamos en tiempo bien, ¿cómo le palabra? Polémico, tiempos bien difíciles, ¿verdad? Sí. Tiempos que no sabemos qué va a traer el mañana. Ahora, sabemos cómo la historia va a terminar, porque hemos leído el Apocalipsis. Ven, Señor, ven. Sabemos que pronto esto va a terminar, ¿verdad? Y volvemos quizá puedo reiterar lo que dije anterior en cuanto a la gente y el trabajo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo y la tarea del Espíritu Santo, según Juan capítulo 16,
es que la tarea de él es convencer al mundo de pecado. Básicamente a tornar el corazón del hombre hacia Dios. El hombre, por naturaleza, va a decidir y va a decir, sí, yo le acepto, no, yo no le acepto. O sea, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo y en medio de lo que estamos mirando en la injusticia social y lo que está sucediendo ahora mismo, es suficiente para que el hombre y la mujer, o sea, el ser humano, pueda por lo menos preguntar dónde está Dios. Acercarse a personas que o conocen de Dios o llegar a una posición de poder hacer las interrogantes necesarias, de que esa persona o el sistema que estamos viviendo no es lo único que tenemos, que hay otra cosa, que hay un Dios, que hay una eternidad, que todo esto es temporal. Esas preguntas yo espero que se puedan realizar en este tiempo, que la percepción, de nuevo, porque esa es la pregunta, que la percepción de las personas puedan llegar a esas posibilidades, que el ateo pueda empezar a preguntar, ¿verdaderamente Dios existe o no existe? Porque se dice que si el ateo es ateo, en realidad no es ateo, porque si él dice que Dios no existe, es porque Dios existe. ¿Se entiende eso? Right? No hay ateo en sí, porque tú sabes, él está negando algo que es. Entonces, este tiempo nos está llevando a unas posibilidades muy positivas, yo pienso. Por más tristes, por más difícil. Ahora mismo se está levantando un movimiento que este no es el foro para eso, pero está bien difícil ahora con el asunto del problema racial en este país. Sí. Y la gente está bien enfocada en eso. Mucha de esa gente que están haciendo protestas ahora no están mirando a Dios. Ellos no están buscando hacia arriba, no están buscando hacia una iglesia. Están tratando de satisfacer sus propios intereses y muchos de ellos están buscando justicia social, el bienestar para el ser humano. Otros quizás están buscando otras agendas. No es el foro para eso, pero cuando se habla de percepción, estamos hablando de cosas que están sucediendo ahora mismo, donde Dios, digo yo, Dios espera que la gente cuando vean estas cosas puedan mirar hacia arriba, que puedan identificar los tiempos que estamos viviendo. Esa fue una de las problemáticas que Jesús tuvo con los fariseos, que ellos se decían que eran los sabios, los grandes, sin embargo no podían identificar los tiempos que ellos estaban viviendo. Y Jesús estaba en medio de ellos. Imagínense qué problemática. Pero yo espero que, usted sabe, que nuestra percepción, la humanidad, tanto cristianos, no cristianos, ¿verdad?, podamos afirmarnos más a Dios y acercarnos más a Dios. Muchísimas gracias, reverendo Espaillat. Y entonces cerremos ahora sin antes agradecer a maestros universitarios, universidades, doctor Pire Ramos, Universidad Cristiana, le saludamos, veo que está por acá y veo que hay mucha intelectualidad cristiana escuchando este tema, como no podía ser de otra manera. Por tanto, esperamos ese cierre con broche de oro, como dicen, pues no, a la final estamos hablando de que han pasado por el fuego, y como yo suelo decir, el brochecito es lo que le da al valor a la joya. Así es que adelante, Pastor Jorge Roa. Recibo el castigo. A ver, quiero comenzar en mi participación final citando las palabras de un escritor llamado William Paul Young. William Paul Young escribió un libro que se titula Mentiras que creemos sobre Dios. Y en el capítulo 20, en su primer párrafo, él dijo lo siguiente, y voy a citar. Mientras que creemos sobre Dios, voy a citar la palabra exacta, a veces es necesaria una crisis o una encrucijada para llegar al lugar en el que somos capaces de abandonar nuestra vieja y defectuosa comprensión sobre la realidad y comenzar a abrazar una nueva y mejor. Termina la cita. Entonces, yo no sé, pero a mí me parece que eso quiere decir que nosotros estamos en el lugar que puede ayudarnos a nosotros a cambiar nuestra percepción de lo divino y de lo eterno y por ende de Dios. Este foro no era de la percepción de nosotros como iglesia, porque nosotros nuestra percepción no cambia, así que como Dios no cambia. Yo creo que Dios es el mismo que cuando yo me convertí 47 años atrás.
Y ahora estoy más enamorado de Dios que cuando comencé. Y eso debe de ser así en todos los creyentes. Pero este foro me parece que era cuál es la percepción de la gente, de aquellos que son y los que no son, de la humanidad en esta última pregunta. Entonces, como dijo el doctor Espaillat, eso, hermano, eso abre un panorama enorme. Entonces, si esto es cierto, lo que dijo este caballero, Paul Young, si esto es cierto, en alguna medida, en cualquier forma, que yo no sé si lo sea o no, pero si es cierto, entonces la sociedad de hoy tiene una oportunidad de ser confrontada con su percepción pasada acerca de Dios, porque la crisis nos da la oportunidad de volver a reanudar cómo nosotros vemos las situaciones o qué creemos de las cosas y formar una completamente nueva. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo puede tomar todo esto que está aconteciendo acá y puede tomar lo que está ocurriendo en el mundo y aún las injusticias sociales y hacer que los hombres puedan tener una percepción totalmente diferente de quién es Él en medio de esta situación. Pero les voy a dar un poquito de mi opinión para tratar de concluir. Yo soy de los que piensan que nosotros estamos en los tiempos del fin. El reverendo Espaillat dijo que esto empezó hace mucho tiempo, posiblemente aún antes de yo haber nacido, y yo tengo 61 años de edad. Voy a cumplir 62 ahora, aunque no lo parece. Alguien me dijo, Roa, tú no parece que tienes 50. Cuando yo tenía 50, me dijo, parece que tienes 55. Gloria. Ese era mi amigo. Entonces, yo quiero llegar al punto de hablar un poquito acerca de lo que yo creo. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. Creo que estamos viviendo en tiempos proféticos. Y creo que todo corazón, de todo corazón lo creo, con toda mi alma, que estamos viviendo la escritura en aquello que la Biblia llama, que mencionó el reverendo Espaillat, principio de dolores. Y creo que lo estamos viendo en diferentes facetas y en diferentes niveles. Y eso es una situación, una postura teológica que obviamente también tendríamos que entrar en lo que es eso. Pero no voy a entrar mucho en eso. Ahora, siendo que la percepción es subjetiva y no objetiva, entonces cada persona tiene su propia percepción de la vida. Yo pasé por unas cosas. Ya se mencionó que yo he pasado por 5 batallas, bueno, son 6 batallas de cáncer, pero 5 cánceres diferentes. Entonces yo tengo una percepción de la vida ahora que no la tenía antes. Entonces, el entorno a Dios, todo dependerá de cómo nosotros miremos a Dios. Y para tratar de concluir, porque sé que el tiempo corre, voy a dar 2 extremos bíblicos acerca del asunto. ¿Sí? Mira, por ejemplo, están aquellas personas que piensan en el Salmo 121. Versículo 1 y versículo 2. El salmista veía a Dios no como un ogro malvado y el causante de lo que le estaba pasando, de los problemas que tenía, de las persecuciones que le había hecho Saúl, que era peligrosa para él. No, sino que él veía a Dios como su solución. Él veía a Dios como un escape para él. Y él dijo, escucha, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es una percepción. La percepción es que Dios es mi refugio, Dios es mi lugar de escondite, Dios es el que me va a levantar, el que levanta mi cabeza, el que me unge. Esa es una percepción. Pero está la otra percepción en aquellas personas que lo vemos en Apocalipsis 16, que sufrirán el castigo de lo que nosotros llamamos la ira de Dios y la gran tribulación, como se menciona en la teología nuestra, ¿no? Y encontramos que en el capítulo 16 de Revelación, versículo 9 y versículo 11, oiga lo que dice de los hombres que vivirán en ese tiempo. Dice, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí hay 2 posturas. La postura de uno que cree que Dios es su solución y otros que creen que Dios es la causa de sus problemas. Y entonces, esas son percepciones que son en 2 polos totalmente opuestos. Entonces, ¿cuál será la percepción de aquellos que están al alcance de mi voz ahora? Que me van a estar observando, que nos están observando a nosotros en este foro. Huirán y culparán a Dios de todos los males que están ocurriendo sobre la faz de la tierra. Porque esa es una percepción que puede tener alguna gente. O correrán a Dios
entendiendo que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, tendremos que decidir, y este es mi último punto para mencionar, todo el que me está observando, el que va a recibir esto que nosotros estamos haciendo, esta temática de la percepción, tendrá que decidir qué haremos con Dios. ¿Qué vamos a hacer con Dios? O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Y escucha la percepción de un hombre muy inteligente y sabio en la Biblia, que la Biblia lo llama el hombre más sabio en la palabra de Dios, llamado Salomón, que escribió en Proverbios capítulo 18, versículo 10, las siguientes palabras. Dijo: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, Sansón no es un ejemplo de fidelidad. No, Sansón, ni tampoco Salomón es un ejemplo de fidelidad, porque Salomón tuvo sus problemitas y cayó, y no vamos a hablar de eso ahora, pero ustedes saben que Salomón no fue el mejor creyente en el mundo, pero él dijo: mi percepción de Dios, después de haber vivido todo esto que yo he vivido y de todo lo que yo he experimentado, es que hay un lugar donde yo puedo estar seguro, y es en la presencia de Dios, porque allí Él me puede levantar. Y si tú has tenido una percepción negativa por tus experiencias del pasado, entonces hoy yo te invito a cambiar tu paradigma personal. Te invito a que no mires a Dios como el causante de tus problemas, sino como la solución de tu situación. Yo dije que no iba a llorar, me lo dije a mí mismo. Amén. Entonces voy a tratar de no llorar, pero quiero concluir diciendo, yo espero que tú aproveches esta crisis, y para usar las palabras de Young, que utilicé primero, que esta encrucijada donde tú te encuentras, que la vida te presenta, que te pueda ser capaz de dejar tu vieja y defectuosa comprensión de tu realidad, y que puedas abrazar una nueva y mejor percepción de quién es Dios. Corre a Él, amigo. Corre a Él, hermano, porque Él te está esperando. Bendiciones. Ni una palabra más se diga para dejar este momento tan profundo. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero decir que, por favor, esperen la edición 78 de la revista Súbete al Arca, revista por la cual estamos haciendo estos foros, y que ha sido la plataforma para que podamos traer este tipo de meditaciones. Muchísimas gracias, pastores. Qué meditación tan buena. Yo me quiero quedar con esto: sí, Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, porque Dios en esencia es amor. Y como tú decías, el disco duro, tú sacas del disco duro lo que pones en el disco duro. Pues Dios es amor, y de Él no puede salir nada más que no sea amor. Muchísimas gracias, les abrazo, les doy ese abrazo que nos damos ahora a través de la pantalla. Muchas gracias de todo corazón, de todo corazón. Hemos cumplido una jornada más. Muchísimas gracias. Esperen el siguiente foro, que va a ser una primicia interesantísima. Vamos a hablar sobre cómo debe ser la relación de la Iglesia con el Estado, y vendrán exponentes de primera línea que les anunciaremos. Muchísimas gracias y nos despedimos de todo corazón. Bye.